Bienvenido al devocional Alza tus ojos, de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Quiero comenzar el devocional de hoy leyendo lo que nos dice la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 6. La palabra de Dios dice: a los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste, y han obedecido todo lo que les ordenaste. El devocional de hoy se titula Enseñemos de Jesús. En esta gran oración sacerdotal de Jesús encontramos una admirable presentación de las metas o los propósitos que habían guiado su ministerio durante el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra entre los hombres. Jesús, como Hijo de Dios, había buscado cumplir con dos grandes tareas que su Padre le había encomendado. La primera está enunciada en el versículo de nuestro devocional de hoy. La segunda está mencionada en el versículo 8. Jesús se propuso darles las palabras que Dios le había dado. En muchos sentidos, este podría ser el resumen de la tarea que enfrentamos nosotros como iglesia en la actualidad. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a formar discípulos, a capacitar a las personas, a enseñarles a otros a hacer la obra del ministerio. La gran pregunta que surge con esta misión que tenemos y con este llamado es: ¿cómo logramos hacer esto? Este pasaje nos da una clara idea del camino a seguir. Debemos entregar las palabras del Padre y a la vez revelar las características de su nombre. En otras palabras, debemos enseñar a otros de Jesús. La entrega de la palabra ha sido uno de los enfoques principales de gran parte de los líderes y los pastores en la iglesia, aunque debemos reconocer que hay grupos en la iglesia que carecen de enseñanza bíblica. Pero en términos generales, el pueblo de Dios no va a perecer por falta de conocimiento de las Escrituras, ya que hoy en día tenemos mucha facilidad para poder tener acceso a ellas. Mucha de nuestra vida como hijos de Dios, como parte de su pueblo, se desarrolla en una infinidad de reuniones donde la verdad nos es compartida, se nos enseña y además se nos predica también la forma de ponerlo en práctica. No obstante, muchos de los que a veces enseñan, o los que predican, o los que comparten, conocen la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Debemos notar que Cristo combinó la enseñanza de la palabra con la revelación de Dios como Padre. ¿A qué se refiere esto? Sencillamente al hecho de que Cristo no solamente entregó los preceptos contenidos en la palabra eterna de Dios, sino que también trajo revelación, explicó el propósito que Dios tenía como autor de esta palabra. No podemos dejar de subrayar lo fundamental que es esto, que nosotros podamos explicar lo que la palabra enseña, que podamos desmenuzar el propósito que Dios tiene a través de su palabra para nuestra vida. La palabra sola, cuando es entregada sin una revelación del corazón de Dios, lleva a un legalismo pesado, sofocador. Y ese no es el plan o el propósito de Dios. Las exhortaciones contenidas en las Escrituras son muchas, y aquel que las enseña, que las lee sin conocer al Padre, puede concluir que ese Dios no es más que un tirano, no es más que un Dios que exige y que manda sin tomar en cuenta nuestra condición. Por esa razón es que vemos constantemente que Cristo, como el Mesías, se ocupó de revelarle a sus seguidores el corazón de Dios a través de la palabra. Y es cuando de esta forma percibimos la compasión y el deseo de hacernos bien de nuestro Padre, de nuestro Señor. Y podemos ver la palabra con otros ojos. Ya no son entonces demandas caprichosas de un Dios severo, de un Dios tirano, sino las tiernas instrucciones de un Padre que anhela profundamente compartir toda cosa buena con sus hijos. Como cristianos debemos enseñar a otras personas de Jesús. Cuando como pueblo de Dios
conocemos de primera mano su bondad, el obedecerle nos es más fácil y nos es también más agradable. Cada uno de nosotros tiene que tener el tiempo para estudiar la palabra, para meditar en ella y después entonces sí, darla y compartirla a la gente que nos rodea. El Señor está esperando que cada uno de nosotros enseñemos de Jesús. Cierra tus ojos y ora junto conmigo para pedirle a Dios que nos dé oportunidades, que nos dé palabra, pero que también nos dé el anhelo de conocerle más a Él, para así poderlo dar a conocer a otras personas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos meditar en ella, Señor, un día más. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras cómo fue la estrategia que Jesús, nuestro Maestro, usó para compartir las enseñanzas, para compartir más de ti y hacerlo de una manera efectiva y de una manera acertada. Señor, gracias porque nos das el ejemplo y nos desafías a que cada uno de nosotros también estemos compartiendo de ti a la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a profundidad, a meditar en tu palabra y poder siempre ponerla en práctica primero nosotros, para después compartirla no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a enseñar siempre de Jesús, porque Él es la respuesta, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En este día, danos oportunidad para compartir más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en el tiempo devocional.